Es importante entonces, cuando hablamos de las TIC, la información y la comunicación, en beneficio para la investigación y específicamente para el enfoque cuantitativo, que cada uno de los investigadores y los grupos de investigación puedan precisar eh, la información que vamos a identificar. Entonces, hay que diferenciar. Cuando buscamos información, esta se nos va a presentar de dos formas, o como bibliografía, que sería toda aquella que nos va a permitir consultar en referencia a un documento, no necesariamente del orden científico. Y cuando hablamos de referencias bibliográficas, estamos hablando de que es un producto, un resultado de estudios de investigación. Entonces precisen que cuando uno utiliza cualquier información que no es resultado de investigación, se llama bibliografía. Ejemplos: un libro de texto, una revista tipo documental. Y cuando hablamos de referencias bibliográficas, estamos hablando del resultado que produjo Berger y Ludman sobre la ignografía cuantitativa y los aspectos demográficos. Son ejemplos solamente. Otro puede ser de Berger y Ludman, efectos de un programa de intervención en la conducta de los adultos. ¿Qué se entiende cuando nosotros vamos a ver de búsquedas bibliográficas como referencia o como bibliografía? Plantéese usted como estudiante, como investigador y como grupo, ¿cuál es el objetivo que le va a hacer ir a un motor de búsqueda o a una base de datos bibliográfica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué quiere lograr? ¿Cuál es la metodología de búsqueda? En ese caso serían los pasos que va a hacer para llegar a las referencias bibliográficas o la bibliografía requerida por su estudio. ¿Cuáles son los tipos de literatura que se deben revisar según su disciplina? Y por último, ¿cuál es el tema que requiere revisar para estructurar su enunciado del estudio? En ese sentido, tenga presente que vamos a tener posiblemente los mismos recursos, las mismas herramientas, pero va a variar en la forma como cada uno identifique el objetivo, la metodología, los diferentes aspectos a buscar y los diferentes temas. La figura lo que nos invita a pensar es que todos tienen un objetivo: pescar, identificar un pez, ojalá de gran tamaño, pero no todos lo van a lograr, así tengan las mismas herramientas, y eso será producto de su estrategia metodológica para poder definir en ese sentido o la recompensa frente al pez. Es importante que cuando usted empiece e inicie con la metodología de búsqueda, primero vaya pensando que su enunciado del estudio va a ser amplio y debe enfocarlo a un tema de interés. Segundo, las preguntas que orientan su búsqueda. Tercero, cuál es el obstáculo, cuál es el problema que usted quiere solucionar. Para eso tendrá que utilizar diferentes fuentes. Ya hace un momento habíamos dicho que las fuentes primarias son todos resultados de estudios de investigación, o sea, estudios publicados originalmente. Las secundarias serían todas las fuentes que tienen que ver con libros, revistas, que no son necesariamente resultados de investigación. Y la terciaria, como fuente, es cuando uno consulta a un experto en el tema. Tenga presente que los tipos de literatura se nos van a dar como estudios originales, revisiones sistemáticas, revisiones de artículos originales. En este caso serán producto de los primeros, o sea, de los estudios originales. Evidencia, que es en el caso principalmente para las áreas de la salud.
y un sistema de soporte de decisiones para poder implementar una intervención. Esos serían los 5 tipos de literatura. Recuerden, estudios originales, revisiones sistemáticas, revisiones de artículos originales, evidencia y sistemas de soporte de decisiones. Entonces, consulte qué es un estudio original de investigación, qué es una revisión sistemática, qué es una revisión de artículos originales, qué es una literatura tipo evidencia y qué es un sistema de soporte de decisiones. Estas respuestas serán solicitadas por el profesor durante la clase. También los tipos de literatura se pueden identificar en una base muy amplia, que es el consenso de expertos. Ya la base se va estrechando y son pocos los estudios de ensayos controlados y aleatorios. Se va a precisar sobre una revisión sistemática y estos van a dar como resultado las guías de intervención. Entonces consulte también qué es un consenso de expertos, qué es un ensayo controlado o aleatorio, qué es una revisión sistemática y qué es una guía científica. Esta imagen nos va a permitir identificar en ese motor de búsqueda eh, una estrategia. Entonces miren que dependiendo de donde uno esté ubicado, va a poder identificar las estrategias. Y esas estrategias van a tener en cuenta varios aspectos. Uno, en grupo analice el problema, o sea, el obstáculo, y plantee el trabajo para buscar. Piense y escriba los posibles términos de búsqueda a usar cuando esté en las bases de datos bibliográficas. Considere qué herramientas de búsqueda usar. Hay veces una sola no es suficiente. Examine cómo se utilizan las herramientas de búsqueda y aprenda a usarlas, o sea, manéjelas. Domínelas y practique. Utiliza los sistemas de búsqueda avanzadas como campos, frases, limitaciones, combinación, entre otros. Realiza una búsqueda en orden sistemática, en varios pasos lógicos, sin precipitarse. Guarda resultados provisionales, realiza análisis, conserva los definitivos. Valora críticamente los resultados de relevancia del nivel adecuado de la búsqueda bibliográfica. Y escriba y documente el proceso de búsqueda para que sea científico y ayude a los profesionales que están en su equipo. Tenga presente que cuando vamos a empezar nuestra búsqueda bibliográfica, tenemos que hacer uso de estos 3 peldaños. Identifique qué es un término alternativo, qué es un sinónimo técnico y qué es un concepto técnico como tal. Tenga presente los términos relacionados. También tenga presente las palabras claves. Tenga presente los términos específicos y los términos generales. Entonces miren que en ocasiones no nos basta solo buscar una sola palabra, es decir, actividad física, sino que tendríamos que saber cómo, dependiendo de la base de datos, pues se va a denominar. Y estos son ejemplos de bases de datos que nos van a permitir consultar las palabras. Y observen que aquí es muy importante precisar cuando se hacen todo uso de todas las palabras, cuando las palabras claves, qué es lo que buscan, si se buscan por artículos en revistas, y aquí tenemos el resultado. Es importante utilizar estos filtros para poder llegar a otros elementos. Este también es muy importante cuando utilizamos los famosos DEX, o sea, los descriptores. Para eso usted tendrá que ir a la biblioteca virtual en salud y poder identificar el concepto, en este caso la palabra clave, también el descriptor. Nos va a permitir las palabras clave en diferentes idiomas, nos va a identificar
los diferentes sinónimos, categorías y relaciones, y nos va a decir las áreas de aplicación del concepto, en ese caso, del descriptor. Tenga presente que cuando estamos en los MEX, este es principalmente de NCAB, los MEX nos van a definir el concepto y el año de creación, de introducción, las áreas de aplicación y por supuesto los diferentes elementos. Tenga presente que estos también les pueden llegar a ustedes instantáneamente a su correo y recuerde registrarse. Es muy importante esto porque va a ser mucho más fácil hacer exportaciones de bases de datos. Para el método de trabajo tenga presente lo siguiente: evite buscar por azar y por intuición. Tenga un método de búsqueda y un objetivo de búsqueda. Identifique el problema de la búsqueda. Contraste su búsqueda con lo que está utilizando en diferentes bases de datos y analice los resultados. Tenga presente su proceso de reflexión, o sea, para qué le sirve la información. Planee la búsqueda. Ejecute la búsqueda con base en las palabras claves, en los descriptores, dependiendo de la base de datos. Ejecute la búsqueda y evalúe los resultados. Este es un proceso que usted va a tener que hacer de búsqueda bibliográfica. Entonces, en primera instancia, planifique el trabajo. ¿Cómo lo va a entregar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué selecciona y no deselecciona? ¿Y cómo reúnen los diferentes documentos? Plantéese el objetivo, el fin de la búsqueda, el tipo de documento a entregar, el área y disciplina de conocimiento, el enfoque, la clase de información y el idioma, la época y el lugar. Entonces tenga presente estos diferentes conceptos. La búsqueda avanzada, recuerden que es importante para rastrear referencias, búsqueda por frase, truncamientos, búsqueda por campos, combinación de términos, limitación previas, refinado de resultados. Cada uno de estos se ilustra en estos ejemplos. Aplíquelos en el taller que vamos a realizar.